buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Vete Informa, este espacio que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y es un placer para mí compartir con ustedes a través de la 87.9 FM Radio Aranduca. Soy Lili Bunset, en los controles está el señor Walter Mireles y les saludo ya a mi compañera, amiga Lili Holz, que está con nosotros siempre. Ella es la que produce el programa, así que le voy a dejar a ella que dé la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Buenos días para todos, gracias Lili. Un programa más de Vete Informa, como habías anunciado. Ya tenemos en nuestro programa número 13 y le estamos dando continuidad al tema de zoonosis, ¿sí? Un tema muy poco conocido, y a través de este programa justamente estamos con el objetivo de difundir hasta qué punto tiene su apertura o abarca este tema. En la fecha tenemos dos invitados bastante especiales, diría yo, porque son de áreas muy diferentes que nos van a poder ayudar hoy a comprender un poco más sobre el tema. Está la doctora Lorena Jara. Ella es del Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bienvenida, doctora. También el doctor Guillermo Sequera. Él es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y además es consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud en enfermedades transmisibles. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. A quien lo conocemos bastante, ¿verdad? Sí. Por algo que no fue muy agradable, doctor, ¿verdad? Pero ya lo conocemos mucho, ha sido muy mediático en su momento. Así que no quisiéramos recordar, pero tenemos que recordar de vuelta, doctor, ¿verdad? Porque vamos a hablar otra vez de virus, así que bueno. Sí, vamos terminando hablando de lo mismo. Sí, vamos a estar otra vez en la misma. En este día ellos nos acompañan justamente para comentarnos de una cuarta edición de un evento que le denominan la Semana de la Zoonosis. Entonces, si pueden comentarnos un poco cómo vienen trabajando, porque son 4 años ya de trabajo con respecto a esto. Entonces, me imagino que fue teniendo como una trascendencia importante y así también como un involucramiento, como veníamos hablando antes de iniciar el programa, de diferentes áreas, disciplinas vinculadas a lo que es también aquí la educación superior. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambas. Un gusto, un honor estar acá. Realmente que identificamos desde el programa de zoonosis la necesidad de generar un espacio en el cual pudieran interactuar todas estas disciplinas, los médicos, los enfermeros, los veterinarios, biólogos, bioquímicos, todas las disciplinas que de algún modo tienen que ver con salud pública finalmente, ¿verdad? Teniendo o abordando la zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de animales a personas, pero siempre en un contexto de algún ambiente que puede favorecer esta situación. Entonces, desde el momento que se identificó esa necesidad, empezamos a impulsar la organización del simposio de zoonosis, que le llamamos Semana de la Zoonosis. Esta ya es la cuarta edición, es el 4º año que estamos realizando. Y la variante de este año es que vamos a lograr hacer una modalidad híbrida, porque anteriormente era solo virtual, ¿verdad? Entonces, para este año ya tenemos un sector... Empezamos con la pandemia, ¿verdad? Sí, empezamos con la pandemia, los simposios de zoonosis. Bien a pulmón fuimos haciendo, ¿sí? Y bueno, y hoy por hoy, en septiembre del 2 al 4 es que se va a desarrollar el simposio ya de manera híbrida. Vamos a tener un salón en el cual vamos a poder albergar hasta 200 personas presencialmente y también lo virtual. Entonces, estamos muy entusiasmados de poder llevar adelante esto. Yo agregaría la pandemia, es una zoonosis. Sí, claro. Por eso entonces, también es un tema resalta la importancia. Sí. Y la próxima pandemia, esto como era, está relacionado muy probable a una zoonosis. Por eso es importante entender el concepto, ¿verdad? Y el abordaje. Cuando hablamos, yo preguntaba un poco fuera de aire esto, ¿verdad? ¿Por qué es que salta, digamos, del animal al ser humano? Y hablaban del ambiente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un ambiente que es favorable a que este virus salte del animal al ser humano? Yo creo que en ese sentido tenemos que tener un poquitito muy en cuenta lo que es el concepto de una salud, a quien ya le quiero ceder acá al doctor para que pueda
contextualizarnos un poco lo que es una salud y cómo se va dando se van dando estos escenarios que son favorables para lo que habías consultado. Pasó la pelota ahí. Sí, claro. Bueno, una salud, un concepto, no hablamos mucho ahora, pero realmente es un concepto bastante antiguo, ¿verdad? Yo creo que los veterinarios, los agrónomos lo manejan mucho más que los médicos. Recién ahora los médicos nos estamos enterando, ¿verdad? Entendiendo de que lo que le pasa a la naturaleza nos termina pasando a nosotros, ¿verdad? Claro. Si las poblaciones de peces, de aves, de animales, mamíferos están enfermando, próximamente probablemente seguro vamos a tener las nosotros, consecuencias, ¿verdad? ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? También cuando los humanos nos vamos enfermando o estamos modificando el entorno, el ambiente, estamos perjudicando a las otras especies. Y no solamente tenemos que pensar en animales, sino también en la tierra, en el agua, en la biodiversidad. En plantas. Exacto, en semillas. Y ahí estamos hablando no solamente de salud, de vida, sino también estamos hablando de economía, ¿verdad? Modelo productivo. O sea, en realidad se van sumando profesiones, especialidades, trabajo, ¿verdad? Pensar de esa manera es pensar una salud, un problema, de una enfermedad. Entonces es un abordaje, como digo, que otras ciencias lo tienen bien empoderado, pero creo que la pandemia lo puso un poco en la mesa de discusión y desde nuestro país, como dice la doctora Lorena, hace 4 años se vienen haciendo los simposios, que son espacios de encuentro que empuja al Ministerio de Salud del programa de área de zoonosis, ¿verdad? Pero donde le empuja a la academia a que discutamos esto. Y para mí es fundamental entender este concepto de que inclusive el mismo Ministerio de Salud, ¿verdad? Abordar una salud no es solamente el Ministerio de Salud. Entra SENACSA, entra el Ministerio de Agricultura, entra SENAVE, entra el MADES, ¿verdad? Porque son varias diferentes líneas de abordaje, ¿verdad? Para entender, y más en un contexto de cambio climático, ¿verdad? Hablábamos antes de por qué, vos nos preguntabas, por qué lo que hay virus que tienden a enfermar, por ejemplo, hablábamos del ejemplo de la influenza aviar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? O podemos decir COVID, ¿verdad? Claro, que también, ¿verdad? Sí. ¿Por qué dice Dios ese salto? ¿Qué pasa, verdad? Uno, algunos virus tienen las propiedades propias de la gente, ¿verdad? Biológico. Los virus que tienen la capacidad de mutar muchísimo. La influenza, el virus de influenza animal, la influenza aviar, tiene muchos errores mutagénicos, para mal y para bien. A veces se autodestruye, a veces se vuelve más poderoso, y así está, ¿verdad? Porque no tiene componentes en su ADN que le corrige esas mutaciones. Cuando esas mutaciones le vuelven más poderosos, lo que nos hacen daño, ¿verdad? A otras especies, pueden ser la especie humana, ¿verdad? Pero también hay que entender que no es solamente propiedades del germen, tenemos que pensar en el entorno, ¿verdad? Puede ser que algún virus que ya existe, que no es una mutación nueva, pero está en ciertos animales que están en algún lugar en la montaña, en una mina o en una cueva, ¿verdad? Hace miles de años, controladitos, y de repente salen y le enferman a 2 o 3 monos, después salen, pero no hay tanto. Pero si nosotros tenemos un modelo de civilización hoy día en el que ocupamos esos espacios, invadimos esos espacios, ya sea por modelo productivo, ¿verdad? Nos vamos a acabar a buscar diamantes o qué sé yo, hay algo ahí, algún químico, algo que nos interesa, ¿verdad? O por turistas, ¿verdad? Nos queremos ir a hacer nuestros selfies en ese lugar, ¿verdad? Hoy estamos llegando a lugares donde antes muy raramente llegaban pocos humanos. Esos pocos, si se morían no nos enterábamos. Claro. Hoy llegan miles de personas que pueden levantar ese germen y ir a llevar a un lugar donde hay millones de personas. Si esa persona tenía contacto con ese virus, iba a su aldea nomás, como fue miles de años, esa aldea se morían todos y no nos enterábamos. Pero hoy, cuando esa persona trae ese virus y va a una ciudad donde hay miles o millones de personas, empieza a diseminarse, y ahí nosotros vemos el fenómeno, ¿verdad? Entonces, o sea, eso hablamos del ambiente favorable, el entorno favorable, ¿verdad? Las deforestaciones, obligan a las especies silvestres a migrar un poco más hacia áreas más urbanas. Lo que pasa con nuestro famoso cupií, ¿verdad? Que antes, que son buenos en el bosque, ¿verdad? Funcionan para el bosque, pero para las selvas, ¿verdad? Pero al entrar al entorno ya urbano, y la selva tiene su función esencial. Sí, su función esencial, pero acá no arma un problema. El algo que se adaptó a la ciudad y se volvió el amo y señor de la ciudad entre los vecinos, ¿verdad? Sí. El canallá también es de bosques, ¿verdad? Sí. Y está también aquí y crea problemas. Totalmente. Y es zoonótico también la enfermedad que crea, ¿verdad? Entonces
Entonces esos ambientes son los que favorecen, que a la larga somos nosotros, ¿verdad? Agregaría un ejemplo más que es muy contundente, el tema de la resistencia antimicrobiana. ¿Verdad? Sí. El uso de antibióticos por mucho tiempo, ahora ya mucho menos, en el engorde del animal, en el crecimiento del animal, ya sea a gran escala o en el gallinero de la casa, ¿verdad? La gente antes compraba antibióticos en cualquier copetín, ¿verdad? Y se le daba, ¿verdad? Como hormonas, ¿verdad? Y en realidad estábamos dando antibióticos y por mucho tiempo los gérmenes se volvieron resistentes ya a esos antibióticos. Para el animal, pero también para el humano. Entonces, ayudamos a otra especie que no son los virus, son las bacterias. Las bacterias hoy día nos estamos enfermando los humanos, también los animales, ¿verdad? Pero los humanos, que nosotros vemos más, por allá entran los médicos, ¿verdad? Vemos que están teniendo bacterias multiresistentes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es porque hace décadas que venimos tirando antibióticos al suelo, a las aguas, ¿verdad? Consumo irracional, ya sea para la producción, pero también en los hospitales, ¿verdad? A veces, sin tener un criterio, muchos se dan antibióticos el más fuerte. No te voy a dar este más fuerte, te va a curar. Es cierto, te va a curar, pero vos estás creando un modelo que va generando gérmenes mucho más poderosos para los cuales no tenemos antibióticos, o salen cada vez más caros, ¿verdad? En cuanto al tema del desechar los antibióticos, si en la casa tengo un montón de medicamentos que de repente me sobran, ¿a dónde voy? ¿Cómo hago para desechar estos medicamentos? Bueno, eso es un gran desafío. Yo sé que hubo un trabajo de la Dirección de Vigilancia de Transmisibles, bueno, otra EGEA, de trabajar eso, de tener unos lugares receptores de antibióticos. De medicamentos. Medicamento en general. Sí, no hay a nivel urbano un lugar de deseo, la gente tira en el water. Lo ideal es llevar al hospital. El hospital sí tiene gestión de eso. Los hospitales sí tienen gestión de estos tipos de residuos. Pero nosotros en nuestras casas no tenemos. Y en la casa Lili, porque nosotros en la casa luego nos cuesta hacer esa división de gestión de residuos. Gestión de residuos, ¿verdad? Aunque lo hagamos de manera orgánica o inorgánica, están estos residuos. Sí, los que son los medicamentos. Yo separo los medicamentos. Les cuento que tengo 2 bolsas que no sé qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces no sé si quemar en la chimenea cuando hace frío, cuando voy a hacer el asado, no sé qué hacer con ellos. Sí, ¿no? Los tengo ahí. O sea, eso todavía no, pero hay que quemar bajo ciertas condiciones, que es lo que es lo que también me imaginé simplemente, ¿verdad? Yo simplemente imaginé, tampoco puedo quemar así nomás, porque además algunos medicamentos, cápsulas, están como en una especie de plástico, ¿verdad? Eso se quema, no se quema, ¿qué voy a hacer con esto, ¿verdad? Y estoy todavía ahí con mis bolsitas de medicamentos. Es un problema que tenemos en todo el país, ¿verdad? Pero serían los hospitales. Los hospitales, los lugares pero tampoco los hospitales le lleváis y te vas a decir, ¿qué me estás trayendo? No está preparado el sistema para pensar esas cosas. Pero como hacen los otros países, son los hospitales los que reciben eso. Los que deberían, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de gestionar esos residuos, ¿verdad? Yo no sé si todos los hospitales, pero conocía uno, por lo menos, porque trabajé en ese hospital, que tenía un crematorio. ¿Verdad? Tienen todos los hospitales un crematorio porque saco un apéndice. Sí. ¿Dónde va el apéndice? Claro, sí. Se va a un crematorio, ¿verdad? Sí, así es. Entonces yo no sé si esos crematorios se pueden utilizar para... Algunos tienen, otros tienen tercerizado, ¿verdad? Se paga por kilo, ¿verdad? Es un gran negocio, si quieren invertir, ¿verdad? Es un gran negocio, ¿verdad? Yo creo que se va a ir poniendo con todo este abordaje, vamos empujando estas ideas y yo creo que vamos a ir viendo. Bueno, esta es una cuestión entre paréntesis, hablando del ambiente, ¿verdad? Porque esto también crea, está todo conectado, ¿verdad? Claro, esto también crea el ambiente, ¿verdad? Para que virus y compañía y bacterias puedan ser resistentes. Y tocamos mucho el aire, Lili, cuando hablamos de lo que también de crematorios al quemar. La calidad del aire, ¿verdad? Es la calidad del aire, que tiene que ver también otra vez con enfermedades o no. Hay muchas enfermedades que hicieron estragos, ¿verdad? En su momento, y que tienen que ver con esto al final del salto, ¿verdad? De la zoonosis, porque el HIV también es. También. ¿Verdad? No, si vemos todas las enfermedades infecciosas, vamos a ver que un 70-80% tiene que ver con esto. Son saltos zoonóticos, son enfermedades zoonóticas, son o de exposición del humano a
a esas enfermedades de los animales, las famosas plagas, las pestes, ¿verdad? De hace cientos de años. De langostas, por ejemplo. Por ejemplo, pero las ratas traían, las tenían, ratas, tenían un... Sí, con la peste negra. La peste negra, sí. que es la peste bubónica, Sí. ¿verdad? Que tenían las ratas que tenían una garrapata, que la garrapata tenía una bacteria, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, tenían que guiar las ratas para que se empiecen a diseminar eso. Y hoy estamos con esta situación muy enfocada en lo que es el sector veterinario, que son los hemoparásitos. Sí, Hablando sí, de garrapatas, erliquias, sí, que hacen terribles, sí, hacen estrago en nuestros Ya se convirtió animalitos. prácticamente en una enfermedad ocupacional, ¿verdad? Sí. Que también el sector salud de repente tiene algunas debilidades para identificar. O sea, estamos teniendo también un poquitito de inconveniente con eso, porque como que algo nuevo, ¿verdad? Los hemoparásitos siempre existieron, pero este salto se está dando ahora. ¿Cómo es eso, doctora? A ver si nos explica un poquito más. ¿Qué está pasando con el tema de las garrapatas? Y las garrapatas son las portadoras y transmisoras de hemoparásitos, Sí, que pueden ser sí. Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, ¿verdad? Sí. Y esto estaba siempre transmitiéndose entre animales. Ahora ya Inclusive hizo un salto. teníamos micoplasma, que solamente teníamos en felinos, ya se está diagnosticando en caninos también, ¿verdad? Ya, Y la Ehrlichia, que teníamos solamente en caninos, se está diagnosticando en felinos en también. felinos. Y aparecen también en algunos veterinarios, en algunos profesionales veterinarios, ¿verdad? Y los hongos también, ¿verdad? Sí. Esporotricosis. Esporotricosis, justamente ayer una colega de Ciudad del Este me mandó su diagnóstico, está ella con esporotricosis. Sí, que los gatos empiezan a enfermarse, los gatos ya están en la casa, ¿verdad? Sí, están pasando los muy, humanos. estamos muy pegaditos, digamos, a nuestros A ver, animales. Lili, yo también soy un poco... a ver, muchas de estas cosas ocurrían. Lo que Sí. pasa es que no veíamos, exacto. O el desconocimiento. Era Exacto. desconocimiento, no sabíamos por qué, ¿verdad? Ujú. Siempre pasó en la humanidad esto, ¿verdad? Ahora estamos entendiendo los patrones. a Por eso nivel- decía yo, es algo Esto- nuevo, ¿verdad? Claro. Es nuevo de que se está Estudiando. identificando. Claro. Algunos Sí. hace cientos de años asociaron, che, pero acá parece que hay un animal, qué sé yo, ¿verdad? Se trataban Pero de loco, se ¿verdad? quedaba ahí, O se quedó ahí, claro, ¿verdad? claro. O No, algún nadie estudio- continuaba el Claro. estudio, digamos. Hoy con cuestiones genómicas, eso sí vemos quién es el dueño, quién tiene la culpa, digamos, ¿verdad? Y cómo está asociado todo, con mucho mejor claridad que hace décadas nomás, hace 20 años, podíamos hablar de esto, pero con menos certeza, ¿verdad? Los parásitos, bueno, como hablábamos los ectoparásitos y compañía, ¿verdad? Se me fue la cuestión hacia los parásitos. No, veía hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y sigo leyendo un poco sobre esto de cómo los parásitos cambian incluso la forma de ser de los animales. Hablando de los animales, por ejemplo, dice que el toxoplasma en el ratón hace que pierda el miedo al gato. Para acercarse al gato, el gato se lo pueda comer fácilmente y pueda hacer su Claro. vivienda nueva, el gato, Claro. ¿verdad? Y de esta manera poder reproducirse, porque se reproduce solamente en el gato. Pero el gato se enferma ahí, el toxoplasma. Pero el gato, y después le pasa al ser humano. No siempre. ¿Verdad? El gato no siempre Sí. se enferma, el gato Ya, es pero un portador. portador. Es un portador, es más bien un portador, pero le enferma al ser humano, Claro, ¿verdad? podría, no Podría. siempre, yo siempre digo, como cocinemos bien la carne, lavemos bien la Claro, verdura y dejémosle claro. al gato tranquilo, Sí. porque para Sí, que el porque gato te siempre la fobia al transmita. gato. Tenés Claro, que para tocar la caqui. Tenés que Sí. limpiarle la cola con tu lengua más Sí, o menos. más o ¿verdad? menos, sí, Y sí. sí. Y encima eso tiene ahí que pasa. ser Es que de así hay que chiquito, decir, ¿verdad? porque si no se quedan otra vez. Con el toca miedo, gato, sí, No, con el no es miedo. así, no es así, ¿verdad? Sí. En realidad lo que pasa es que el gato puede defecar cerca de un huerto. Llueve, la lluvia hace que Sí. la materia fecal Sí. escurra, vaya y llegue hasta Sí. estas hortalizas. Eso se cosecha, no se lava bien y así se ingiere. Sí. ¿Verdad? Difícilmente un propietario va a estar lamiendo su Claro, gato y poder claro, ingerir claro. directamente. Sí. Y no es que tampoco le tocas la colita al gato y después te metes el dedo en la boca, ¿verdad? Sí. Al gato O- máximo le tocas la cabeza, si le tocas otra Sí. parte ya no le gusta también, Sí, ¿verdad? no te deja, Exacto. no te deja Entonces, tocar, claro. no es que el gato le transmite al humano, ¿verdad? Son nuestros hábitos. Hábitos, Son nuestros también hábitos del- culturas sí. impregnadas Sí. en nuestra sociedad. Totalmente. Es Si así. estás embarazada, gato no, ¿verdad? Sí. No, los niños no tienen que tener gatos, precisamente las niñas, porque le va a volver estéril. Mm. Pero esas son culturas nuestras, sí, pero Sí, sí. Ahí hay que Temor. preguntarle a los médicos qué piensan respecto a eso. sí, pero no me puedo embarazar de repente si tendrías gato, porque no tiene nada que ver el gato, ¿verdad?
yo tenía gato. Ciertamente que una gestante en el primer trimestre de su gestación, si se contagia de toxo, es un problema para y después ya sí. varias afecciones en el feto, ¿verdad? feto, Realmente. sí. Pero yo Ceguera y repito, una serie de cosas, el sí. contacto con el gato tendría que ser muy imprudente para que directamente el gato te contagie, ¿verdad? Hay que saber manejar. Si tenemos gatos indoor, le ponemos el arenero y manejamos siempre con cuidado y con precauciones Con al guantes arenero, y ¿verdad? Hay que tapaboca. usar con guantes, bueno, Sí. limpiar diariamente. Higiene. De hecho, que si el gato si está sucio el arenero no va a usar luego, ¿verdad? Sí, El gato es el más sí. delicado del mundo. Todos los Espera días tenés que, limpiarle, sí, yo tengo gato y ellos esperan que nosotros limpiemos, está así, controlando, ¿verdad? Sí. Y cuando No termina te de va a limpiar hacer en ahí. un arenero sucio. Sí, Bueno. y mi esposo se re enoja porque dice, ¿por qué espera que? Y es claro, porque ¿quién va a hacer en algo sucio? Obvio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nos saltamos al Hay que no otro- como virus, bacterias, a otro parásitos, virus, y exacto. Lo de Pero la todo toxo- arma zoonosis, pues. Sí. Eso. Lo de la toxo, recordame, doctora, parásito, ¿verdad? Es un parásito. Toxoplasma gondii. Es un parásito. Voy nomás a parásito o bacteria, porque no recuerdo. En fin, mencionaste hace rato, hay que lavar más bien la carne, la lechuga, y cierto. Cocinar Cocinar bien la carne. Cocinar bien la carne porque Sí. se enquista. Sí, Sí. porque a experiencia personal nomás, en su momento, en proceso de embarazo también aparece la toxo, ¿verdad? Pero último trimestre, por suerte. Donde justamente el médico me recomienda, pues yo así, primero pensé, para que vea la cultura, así, gato, yo no tengo gato, ¿dónde gato? No sé qué. Y me empezó a indagar si en alguna cocina, algún comedor, sí, en el colegio que trabajaba, pero decía, no puede ser. Y ahí él me tranquiliza justamente y me dice lo de la carne roja. Sí. O sea, está expuesta y nosotros somos más consumidores de carne roja. Me toca el tema de la lechuga, por eso en Macota lo que Sí. comentaste, ¿verdad? Soy de comer lechuga, acá en Paraguay se come la lechuga, entonces por ahí pasa también el tema del buen lavado. de los La alimentos. cuestión siempre es cuando trabajamos fuera de la casa Ujú. y tenemos que comer fuera de la casa. Yo soy en casa lavamos la lechuga, bueno, por poco no le ponemos en el, no sé, en el lavarropas, ¿verdad? Se lava muy bien, se desinfecta, se usa todo lo que se tiene que usar. Pero cuando comes fuera, está frita porque no tenés la seguridad de que las verduras crudas que comes están bien lavadas, ¿verdad? Entonces ahí la importancia, y seguramente, y el doctor me va a decir que sí, de desparasitarnos, ¿verdad? Claro. ¿Cada cuánto tenemos que desparasitarnos? Sí, porque creemos 2 que la veces niña al no- año, algo por el estilo, ¿verdad? No es para tanto. Una vez al año. No, o sea, hoy día hay cosas que tenemos varios estudios hechos a nivel nacional del nivel de parásitos que tiene principalmente los niños, ¿verdad? Sí, porque son en, los en que el crecimiento están donde más muy... afecta, ¿verdad? Y pero bajísimo comparado con lo que era antes. Justamente Ah, sí. se habían hecho estudios en el 2018, 19, antes de la pandemia, donde medíamos en varias escuelas públicas, privadas, ¿verdad? De la capital y de todo el interior del país, miles de niños, la presencia de parásitos en las heces, y encontramos prevalencias muy bajas, pero así que nos llamó la atención, ¿verdad? Se volvió a hacer unos años después, también sale bastante bajo. Entonces apunta un poco a la discusión, ¿hace falta desparasitar realmente todos los años? ¿Verdad? O sea, esto del parásito, creo que sí, que el gran cambio que se hizo en los últimos 50 años es que usamos zapatos, ¿verdad? Claro. Antes la década del 50 en Paraguay usar zapatos era un lujo, Sí, güey. sí, había Las zapatillas mucha chinas gente, entran sí, recién en los 60. descalzos, Muchísima ¿verdad? gente, era muy normal ver en nuestra población la gente descalza. Entonces, Ujú. parásito, Y el urinaria, verano lo que sea, también ¿verdad? hace que uno quiera andar descalzo, Claro. también, que los chicos quieran estar Totalmente. descalzos. Pero ¿verdad? hoy día la cultura del uso Sí, Calzado. descalzado. se suspendió, Sí, ¿verdad? sí. De alguna manera, ¿verdad? Entonces la prevalencia en la infancia ya es mucho menor y hoy día se discute eso. ¿Hace falta realmente desparasitar? ahí sí me Sino gustaría- más dirigir, ¿verdad? A los síntomas, a los riesgos reales, a la exposición laboral y ese tipo de cosas. Ahí sí me gustaría acotar algo que es importante y entramos otra vez en el concepto y en la visión y en el enfoque de una salud. La recomendación de la WASAA, que es el organismo internacional de veterinarios especialistas en pequeños animales de compañía, recomienda la desparasitación de los animales de compañía mensualmente. Mensualmente. Y ahí tenemos en cuenta que Estoy mal. entonces, yo siempre con en mis salud animales. pública se busca cuidar la salud humana a través de la los- salud animal. sí. ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta también, que la recomendación es
hacer una desparasitación Yo cada mensual. 3 meses, En entonces especial, estoy mal. es que anteriormente, cuando yo era estudiante en la facultad, nos decía Era- cada 4 o 6 Sí, meses sí, hay que hacerle, sí. ¿verdad? Bueno, hoy la recomendación es hacer mensual, en especial en estos animales que tienen Que contacto son al vagos. exterior. Que son vagos. Exacto. Porque Ah, no- sí, y sí. la gente te dice, no, pero yo a mi animal no le suelto. Sí. Pero en realidad, si le abro un ratito nomás el portón a la mañana, da sí. una vuelta, hace su necesidad y ya viene. Ahí Ese está. ya es contacto Sí. con el exterior. El Exacto. perro es ¿Verdad? más fácil realmente de mantenerlo encerrado, digamos, pero también hablan del bienestar animal y de hacerle caminar, de hacerle paseos, y le sacás y le haces los paseos, ¿verdad? No, con correa, Sí. pero haces eso. Y con los gatos es dificilísimo mantenerle dentro de la casa, o le castrás al mes, El le gato podés hace lo que castrar. quiere. Sí, El gato decide. él hace lo que quiera, así que es vago por naturaleza, Totalmente. imposible No, mantenerlo, digamos, así que tiene que ser mensualmente. Había una pregunta que se me fue, pero había algo que quería preguntarles y ahora se me quedó Ahí en blanco. en Yo blanco creo que- ahí, sí. Dos cosas. Quiero hablar de mi congreso. Sí, Sí. por favor. Por favor, Eso era porque lo que ya iba a la otra preguntar. Sí, porque El esa es la otra congreso, semana. sí. Importante aclarar, ¿verdad? Sí. Acá estamos los dos, vamos a participar ambos en cada uno de los congresos y los encuentros. El simposio que se hace cada 4 años. Pero que es en septiembre. Que en septiembre, la primera semana Sí. de septiembre, ¿verdad? Y el congreso, este congreso ya es Este congreso que estamos La realizando otra desde la semana. UNA, ¿verdad? Sí. El Congreso Nacional de Salud Pública, de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Vimos un poco de crear un espacio de discutir salud pública y que los médicos un poco escuchemos, ¿verdad? Que no hablemos, no seamos nosotros lo que hablemos. Entonces, un gran desafío que se queden callados. es que se queden callados, porque hacer salud pública no es solamente el área médica, ¿verdad? Cuando digo médico también quiero incluir a todo el personal de salud directamente que trabaja en los hospitales de humanos, ¿verdad? Entonces, enfermeras, enfermería, ¿verdad? Todo, laboratorio, fenó, sí, bioquímico, sí, sí. ¿verdad? Psicólogos, ¿verdad? Todas las áreas técnicas y profesionales que trabajan. Entonces, damos un poco un paso al costado y este congreso invita a todas las unidades académicas de la UNA a discutir en diferentes simposios de salud. Entonces, se llama el lema del congreso de salud en todas las políticas, ¿verdad? A la rectora le gustó muchísimo la idea, ¿verdad? Ella, bueno, nos facilitó un poco. Vamos a hacer en el centro de convenciones del rectorado el 29 y el 30 de agosto, o sea, la semana que viene, viernes y sábado, ¿verdad? Tiene declaración de interés de rectorado, de varias facultades, veterinaria también está, varias facultades ya, el Congreso Nacional, la Junta Departamental también de Central, facilitando un poco también esto, gente que trabaja y pueda venir acá, ¿verdad? Dedicar su tiempo a participar en este espacio que era totalmente gratuito, la participación. Se van a regalar bolsos, van a ver un montón de cosas así para también presentar trabajos, ¿verdad? Diferentes áreas académicas. Y lo interesante, yo creo así, lo diferente es que, por ejemplo, el simposio de salud de todas las políticas, y vamos a tener un simposio justamente de una salud, el sábado a la mañana. Se empieza con el simposio de la salud, el del sábado, voy a empezar por ahí, pero es el segundo día, ¿verdad? Porque venimos de esto. Donde la Facultad Veterinaria, que va a liderar un poco este espacio, ¿verdad? Pero también va a estar FACEN. Va a estar la profesora Andrea Weiler, va a hablar de todo lo que es biodiversidad y todo esto. Va a estar Rosa CEMIT, Weiler. ¿sí? Sí. Va a estar la gente de CEMIT, hablando el ingeniero Max Pasten, va a estar hablando de todo lo que es calidad de agua, Sí. ¿verdad? Está el ingeniero Tachede, también ya es Fernando Méndez, hablando de calidad del aire, ¿verdad? Entonces, diferentes unidades académicas hablando de problemas de salud, ¿verdad? Este simposio de una salud que va a ser en la Facultad Veterinaria, ¿verdad? Es algo abierto, por ejemplo, para un funcionario de la UNA, podemos ir a escuchar. ¿El de simposio? No, el simposio Sí. está abierto, pero el del congreso es lo que les ¿El congreso? No, el congreso. Es totalmente ¿verdad? gratuito y para cualquiera. Abierto a No, todos. pero el que va a liderar, porque dentro del congreso también Dentro del está... Congreso, Veterinaria. claro, dentro del Congreso, el Congreso tiene las 16 unidades Sí, académicas sí. funcionando, ¿verdad? Entonces hay un simposio de una salud que se parece mucho a lo que ella va a hacer toda Ah, una semana, ya, la semana ya, que ya, viene. ya, Hay un ya. simposio que va a durar 2 horas más o menos, Sí, ¿verdad? sí. Donde todas las unidades académicas hablan de una salud Sí, saludable. sí. Hay un simposio que de salud en todas las políticas donde, por ejemplo, va a estar la gente de arquitectura hablando de urbanismo y salud, ¿verdad? Qué Urbanismo interesante. saludable,
¿verdad? Hay un simposio de todo lo que es modelo de financiamiento en la Facultad de Economía, de Administración, va a estar hablando de modelo de financiamiento, los problemas de las fallas de mercado que puede haber en los modelos, en el libre mercado y salud, ¿verdad? Que hay que regular, que no, ¿verdad? Desde el punto de vista de la economía. Hay un simposio de tecnología, le llamamos Salud Pública 4.0, que lidera Politécnica, ¿verdad? Donde está el ingeniero Pastor Pérez, donde está el ingeniero también Hugh So-Hong, me parece. Sí, creo ¿verdad? que sí. Y participa en ese mismo simposio, va a estar sentado con ellos en la Facultad de Filosofía. Entonces van a hablar de los desafíos bioéticos, de la gestión de datos, de cómo decidir que el algoritmo te haga decidir y vos no. Sí, Esas cosas, cuestiones filosofo-éticas que hay ahí entre los matemáticos y el filósofo. Yo creo que van a dar debates muy interesantes. Todos los que hablan o son docentes o son investigadores de la UNA, que las diferentes unidades académicas designaron para que participen. Entonces les invito a participar, ¿verdad? Ahí están compartiendo el flyer, ¿verdad? El QR para inscribirse y para poder retirar el bolso y todos los regalos también que van a tener. Nos ayuda mucho la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Porque traen 3 expertos extranjeros, un experto en una salud, el doctor Cesini, un argentino que trabaja mucho eso. Perdón, porque hay un simposio de cambio climático, tantos simposios, hay 6 simposios, ¿verdad? Hay uno de cambio climático donde también lidera Agro, donde se habla un poco del modelo productivo, ¿verdad? Está Ecología Humana también, la carrera de Ecología Humana de la Facultad de Agro. Está FACEN también ahí discutiendo eso. Bueno, a participar en las redes de la Facultad de Medicina y también del Rectorado estamos poniendo la página web. A puro pulmón, ¿verdad? Porque acá no tenemos farmacéutica, eso que nos están ayudando como otros congresos típicos, ¿verdad? Entonces... es la primera edición. Es la primera edición. Y es un espacio un poco de encontrarnos un poco nosotros en la facultad, acá en el campus. Inclusive otros que no están en el campus, viene el decano de Derecho, nos va a hablar de Derecho a la Salud, del punto de Derecho vista y Filosofía no están en el campus. Entonces, ellos vienen también, es un lugar para encontrarnos. La cúpula del rectorado es demasiado simbólica para nosotros los egresados de la UNA, ¿verdad? Entonces un lugar de encuentro de las diferentes unidades académicas, y creemos nosotros que salud pública es una de las materias o uno de los espacios muy transversales, donde así como una salud, que es una de sus líneas, ¿verdad? Es un espacio de encuentro, porque al final todas las unidades académicas de la universidad estamos trabajando para el bienestar de la gente, estamos creando conocimiento, estamos haciendo cosas para mejorar este país, que al final es para que este país sea mejor, ¿verdad? Que este país se viva mejor, ¿verdad? Y eso es salud pública, finalmente, ¿verdad? No todo es hospital y eso, sino es calidad de vida, ¿verdad? Y ser más productivo, todo eso al final lleva a bienestar, salud mental, salud pública, ¿verdad? Todo está conectado, ¿verdad? Entonces, la primera vez, esperamos hacer esto una vez al año, ir cambiando los lemas, ¿verdad? Y enfocando más. Hoy esta vez muy transversal y bueno. El lema esta vez es salud en todas las políticas. Salud en todas las políticas. La rectora va a hacer la apertura, obviamente, y ella un poco el desafío de hablar salud en todas las carreras, ¿verdad? Cómo se involucra un poco, que es el espíritu del Congreso, ¿verdad? 29 y 30 entonces el Congreso. Viernes y sábado la próxima semana, gratuito. ¿El horario, doctor? Y a las 8:30 la apertura, ¿verdad? Ahora un reconocimiento, y 9 empiezan los simposios, ¿verdad? Hasta las 5 o 6 de la tarde. Y el sábado también, 8:30 hasta las 5. El sábado va a terminar un poco más temprano. 29 y 30 de agosto de 2025, la semana próxima, entonces, en el Centro de Convenciones aquí del campus de la UNA, el rectorado. Como la cúpula. La cúpula, sí. Entonces, esa es la forma. 2 días con 6 simposios. Con 6 simposios que se van a desarrollar dentro del Congreso. En 2 días. Queremos hacer un poco también, es medio desafiante para los expositores, porque la idea es, hay un conferencista, cada simposio tiene un conferencista, generalmente un internacional, o un decano, ¿verdad? Que quiere posicionar el tema. Por ejemplo, el decano de Derecho quiere hablar de Derecho a Salud, entonces hace la apertura. Y después, por ejemplo, Ciencias Sociales, Faxo, va a hablar de todo lo que es determinantes de la salud, va a hablar, ellos enfocan un poco sistema de protección social, ¿verdad? Desde su academia, de cómo ellos abordan, ¿verdad? Entonces siempre hay un simposio que dura media hora más o menos, o 40 minutos, que habla un poco del experto, de los expertos internacionales también que vienen. Y después la mesa, los diferentes expertos que van a dialogar. No van a hacer tantas conferencias así magistrales, ¿verdad? Sí van a dar, el conferencista sí va a tener eso, pero el resto va a tener su apertura, apoyo audiovisual de 2 o 3
¿verdad? Diapositivas, pero lo interesante va a ser que dialoguen las diferentes ciencias. Sí. Claro, van a estar sentados ahí en el sofá, así más o menos va a ser, ¿verdad? Un conferencista que hace la apertura, inserta el tema y después las unidades académicas hablan un poco relacionado a lo que fue la conferencia y hablan entre ellos, ¿verdad? De cómo se aborda salud en cada unidad académica, ¿verdad? Yo creo que va a ser un poco... Va a ser muy interesante porque va a ser dinámico, algo como... ¿verdad? Sí, dinámico y fresco también, Y ¿verdad? abierto a que la gente participe, ¿verdad? Sí. Se puede hacer preguntas. Sí, no, totalmente. Hay mucho tiempo para destinado a hacer preguntas, ¿verdad? Y recordamos que es para todo público también. O sea, lo que pasa es que estos eventos también, eso suele ocurrir, que se organizan en la UNA. Y vos mencionás cúpula. Sí, Y ya parece que la gente de afuera se bloquea. totalmente. Cree que solamente es para la gente de la UNA. Entonces, No, le invitamos bueno, a todos. abierto. Fue un ¿verdad? desafío, voy a hacer voy a contar algo, ¿Una infidencia? pero una infidencia. Cuando yo le decimos al decano de medicina que vamos a hacer, le encantó la idea. Y bueno, vamos a hacer, tenemos los salones de la facultad. No queremos hacer una cúpula, le dijimos. Ujú. ¿Pero por qué? Si acá, ¿verdad? Y justamente, primero lo voy a estar hablando por fuera de la universidad. Dentro de Pero nuestras facultades, el- cuando hacemos en una facultad, las otras facultades no vienen. Sí, sí, ¿verdad? sí, Sí, es verdad. Nosotros- entonces, exacto. Sí. La cúpula, por lo menos dentro de la facultad, es de todo, ¿verdad? Entonces, por eso también un espacio Dentro neutral. de la todo. universidad, Ahora ¿verdad? tenemos que tener la Para todo. capacidad de involucrar a todas las otras Involucrar, facultades, porque le convocamos públicas, ya. privadas, ¿verdad? Sí. Invitamos a diferentes organizaciones, instituciones que estudian salud. Ya tenemos a Flaxo, CADEP, por ejemplo, todo lo que es economía, ¿verdad? Pero son instituciones que están por fuera, externas, que ni siquiera son universidades, pero son investigadores que están hablando un poco también de alguna manera de salud. Están invitados también a participar de estos espacios, ¿verdad? La gente que integra o sea, estos simposios, había mencionado, hay un extranjero y el resto sería para... No, hay varios extranjeros. Varios. Los seis simposios, hay 4 extranjeros, ¿verdad? 2 simposios hacen apertura paraguayo, ¿verdad? Los que vienen de Brasil y de Argentina. Por supuesto, no podíamos traer tan lejos, ¿verdad? Pero son muy capos. Por ejemplo, la apertura del simposio 1, que es específicamente salud en todas las políticas. Nos hace la apertura el doctor Rómulo de Sousa, que es hoy presidente de Abrasco, que es la Sociedad Brasilera de Salud Pública. Lleva él toda la línea en toda la federación brasilera, ¿verdad? Porque ellos son los estaduales, ¿verdad? De lo que es ciudades saludables. Él lidera esto desde hace mucho tiempo. Entonces, es capísimo, una referencia internacional. En una salud está, por ejemplo, el doctor Bouso, brasilero también, que es él fue decano de la Universidad de São Paulo de Medicina y hoy lidera el abordaje de una salud en la Facultad de Medicina de São Paulo, ¿verdad? Y tratando de integrar también las otras carreras con esa visión de una salud. Él va a hacer la apertura de ese espacio. Después está el doctor Francisco Cesini, que es un poco el argentino, que él es experto en cambio climático y cómo mitigar, cómo adaptarse al cambio climático, trabajando mucho. Él está viniendo mucho a Paraguay porque está apoyando el consultor que está apoyando a Paraguay para la línea de cambio climático, trabajando con el MADES, con el Ministerio de Salud, con diferentes espacios. Entonces le invitamos en una de su visita que venga y que participe en este congreso, ¿verdad? Es cuando habla, de repente mencionó el tema de ciudad saludable, ¿verdad? Qué importante es, pensando otra vez en el tema de residuos, ¿verdad? Importante en que se involucren también las municipalidades en todas estas discusiones, charlas, porque siempre nosotros nos caracterizamos de repente el paraguayo por copiar cosas, ¿verdad? Nos gusta copiar. Miramos la televisión argentina y empiezan a copiar todo lo que es la televisión. La más luego Sí. Todo lo que está mal, ¿verdad? Pero se copia, ¿verdad? Copiemos lo bueno, ¿verdad? Sí, sí. Si se puede, si escuchamos de la gente de afuera, aunque sea Argentina o Brasil, aunque no sea muy lejos, ¿verdad? Pero mejor todavía si es cerca. Totalmente. ¿Por qué? Porque es parecido de la región, ¿verdad? Claro. Somos parecidos en Totalmente. cierta forma. Y si pudiésemos mejorar esta parte del tema de residuos, que tiene que ver tanto con El dengue. la cuestión del ambiente, Sí. el dengue y todas las enfermedades que Totalmente. estábamos hablando, No. las enfermedades zoonóticas. Es un ¿verdad? espacio donde podemos copiar, pero también tenemos mucho también que Que mostrar al mundo, mostrar, ¿verdad? claro. Más como universidad, más como la mayoría de los opositores son docentes de la UNA.
son investigadores, las unas que están generando evidencia Claro, cuando yo hablo así de municipalidad, obviamente tiene que ver más bien con política, ¿verdad? Totalmente, porque al final son políticas públicas. Sí, son ¿verdad? políticas y tiene que ver más con intenciones de los que están en arriba Claro, de decidiendo, gobiernos locales, ¿verdad? exacto. De gobiernos locales, ¿verdad? Urbanismo, Más que nada. residuos, sí. parques, espacios Sí. saludables, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Antes de hablar un poquito también de lo que ustedes tienen para septiembre, ahí me acordé de la pregunta, Otto. Aquí. Ahí está, la pregunta. Vamos a hacer otra vez otro paréntesis ahí, porque quería saber si todos los test, todos los análisis que nos hacemos para ver si tenemos o no parásitos, incluyen a todos los parásitos, si los test incluyen a todos los parásitos. Si hay parásitos que de repente no podemos ver, o sea, no podemos hacerle un test, no podemos saber por heces o por sangre si estamos con esos parásitos. Hay parásitos que son difíciles de encontrar, muy difíciles de encontrar y no tenemos capacidades, ¿verdad? Pero vos cuando te haces un test, el médico y veterinario también, el médico veterinario tiene que sospechar, vos tenés que tener, vos no podés estar tirando paneles de todo porque si no son un gasto para toda la salud pública, ¿verdad? Claro. Vos tenés que dirigir, vos tenés que tener un criterio. Acá yo sospecho de estas dos cosas, no 1000, ¿verdad? Porque quiere decir que no saben nada. Entonces Ya. vos, según las características clínicas, mira, tenés la piel amarilla, tu uña tiene así, acá pueden ser estas 2 o 3 cosas y esos test vas a hacer, ¿verdad? Si no es, entonces no es, te vas a las cosas raras, Ya. ¿verdad? Hay cosas raras que no tienen test, que no puedo encontrar a microscopio, Sí. ¿verdad? Entonces A puedes eso me hacer una refería, aproximación, sí. a veces puedes tener un anticuerpo, pero en realidad no te dice que es la enfermedad aguda, eso que puede ser que tuviste hace 10 años, pero no sabes si estás enfermo. Ahí ya depende de la habilidad del Y clínico. entra la famosa frase también de la clínica es soberana. Exacto. Sí. Porque inclusive muchas veces vas a tener, me imagino que en la medicina humana también, pero pasa en veterinaria, tenés un paciente con todas las características clínicas de X Pero no situación sale y no sale. en En el análisis. no sale, ¿verdad? Entonces, uno se guía por su criterio clínico también muchas veces, ¿verdad? Si tenés otras situaciones que te respaldan ese diagnóstico, inicias un tratamiento para eso y si responde, bueno, claro, estábamos en el camino correcto y de repente Aunque los en el test no salió. los ¿verdad? análisis de Análisis. laboratorio son análisis complementarios. Ujú. La clínica es la Claro. la ley, ¿verdad? Y Sí. lo demás es para descartar, confirmar, guiar. Sí. Entonces, eso, al menos así Ahí, es para veterinaria, no sé totalmente cómo para medicina, manejamos. pero estamos entrando en una era donde entramos en conflicto de eso, ¿verdad? Y le pasa mucho a los médicos jóvenes, supongo a los veterinarios también, que sin el test no piensan, Sí, pasa con ¿verdad? los jóvenes. Entonces Sí, esperan nomás el test, ¿verdad? Vos tenés, y Sí. es cierto porque la tecnología hoy tanto ayuda, Sí. porque la clínica también a veces se equivoca Y nos el da test te cierta- tapa la boca, ¿verdad? Tienes Sí. razón. Entonces empezás a confiar más en el test, más en el test, porque los test son mucho mejores que hace 20 años, ¿verdad? Pero siempre la clínica ayuda muchísimo, porque hay cosas que los test no te van a, o te van a confundir más, ¿verdad? Una doctora amiga mía, ella falleció ancianita, ella y seguía atendiendo hasta que tuvo fuerzas, ¿verdad? Y ella me decía, pasa que con los médicos jóvenes hoy no quieren tocarle a su paciente. Ahí está. Hay que tocarle al paciente. Sí. Hay que conversar con el paciente y tocarle, me decía. Totalmente. Justamente la Y parte confían, clínica sí, que y están confían mencionando. demasiado, dice, Totalmente. en la ecografía, y eso también son humanos los que están mirando eso e interpretando, me dice. Y ahora Sí ya no. mismo. Sí, ahora ya no, pero Bueno, ese es el simposio Pero- 6 de la va- próxima. donde está Politécnica y Sí, filosofía sí, y discutiendo ahí de es, estas sí, cosas. la próxima, ¿verdad? Pero no, la verdad es que hay nuevos o hay médicos que están hablando de este tema de los test que no son completos, digamos, y que hay parásitos que están haciendo estragos en el cuerpo y saliendo como, tenés una artritis, tenés una psoriasis, tenés esto, tenés, pero en realidad si dice, si curas tus parásitos, se acabó Sí, aquello. o también lo que muchos hablan ahora, la microbiota, ¿verdad? Sí, el tema de la microbiota, ¿Verdad? sí. Tus bacterias propias Sí. del intestino, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo está modificándose. Se modifican, sí. Y bueno, entonces es muy importante el tema de la zoonosis, es increíble y hay mucho para hablar, ¿verdad? Ahora nosotros le dimos un pantallazo, Sí. tendríamos Sí. que irnos después Yo quiero hablar por dos- partes. Dos Sí. conceptos. Se habla mucho y se confunde. Y me parece oportuno hablar de eso. Una salud, ¿verdad? Una salud ya hablamos de qué es lo que es, ¿verdad? Integrar un poco el ambiente, la zoonosis Sí. es una de las partes de una salud, ¿verdad?
Pero también se habla mucho de, por ejemplo, la salud global. ¿Qué es la salud global o la salud planetaria? Hay 3 niveles, ¿sí? La salud, una salud, el entorno, que todo lo que hablamos. La salud global incluye la geopolítica que hay en salud. Por ejemplo, con la pandemia entendimos, ¿verdad?, los intereses, quiénes crean la vacuna, a quiénes le venden, quiénes tienen acceso. Eso es cuando se entra en la geopolítica, los intereses económicos, ¿verdad?, quién tiene el poder, quién consigue primero la cura, ese tipo de cosas. O los espacios de discusión, como las Naciones Unidas, la OMS, qué sé yo, ¿verdad? Quién tiene la patente de esta nueva vacuna. Por poner un ejemplo de vacuna, pero ocurre con técnica de diagnóstico, con todo, ¿verdad? Eso es salud global, ¿verdad? Que es un espacio de disputa de la salud pública también, ¿verdad? Que hay que pensar también. Una salud es muy biológico, que está bien, pero también lo otro político, que hay que entender también, ¿verdad? Político y económico. Y económico, sí. La salud sería lo técnico. Totalmente. Sí. Pero también es técnico. Técnico, otra ciencia. Otra clase, sí. Y después está la salud planetaria, ¿verdad?, que otros llaman mucho, que incluye una salud, lo político también, obviamente, pero que ya pensás tu salud dentro del sistema solar. Incluyendo los extraterrestres. Irónicamente, pero sí. Pero incluyendo la biosfera, incluyendo la atmósfera, incluyendo el efecto de la luna, incluyendo ese meteorito que va a pasar dentro cerca, no sé si escucharon de ese, que va a pasar cerca, ¿verdad? El efecto que va a producir, ¿verdad? Preparan, o sea, parece un poco loco, pero pensar esas cosas que son mucho más allá, que son ya el planeta como un ser vivo, la salud planetaria, ¿verdad? Son niveles de entender, ¿verdad?, nuestro sistema vivo, en el cual la isla está en este barco, como una nave donde muchos dicen, ¿verdad? Y su salud, Cuando ¿verdad? Y cómo nosotros, ¿verdad? En el universo, digamos, ay, qué chiquitos que somos, madre mía. Sí. Y tenemos tantos en esa problemas. partícula y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos tantos problemas. Generamos tantos problemas. Generamos tantos problemas. Eso me gusta. Generamos tantos problemas, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Y lo segundo? Sí, en cuanto al Congreso, doctora. Sí, nosotros tenemos nuestro simposio. Sí, nuestro simposio de zoonosis, que va a ser en septiembre, del 2 al 4 de septiembre, y se va a desarrollar en el Salón Auditorio del Hospital Universitario de San Lorenzo. El modo presencial va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 12. Y también de formato virtual. Nosotros recién en esta semana vamos a estar sacando los flyers con el QR para la inscripción en el formato tanto presencial como virtual. También vamos a tener ponentes nacionales e internacionales, si nuestra modalidad es más de presentación, ¿sí? Entonces cada experto va a hacer su presentación y sale la ronda de preguntas del panel presencial o virtual según las dudas que vayan surgiendo. Entonces ahí es donde se va a dar ese intercambio de conocimientos y experiencias. Doctora, ¿por qué hacen en el hospital universitario de San Lorenzo? Bueno, eso también fue una situación de dónde buscamos, dónde hacemos, ¿verdad? Dónde tenemos, cómo organizamos la logística, qué opciones tenemos, identificamos otros lugares en principio, y sin ánimos a hacer una impidencia, pero sí, lugares. Yo soy veterinaria. Los lugares en principio que identificamos son sectores que tienen que ver con veterinaria, pero es un poco más complicado, complejo, difícil estirar público médico humano cuando estás desde el área de veterinaria. Entonces por eso fue que buscamos un sitio que fuese un poco más facilitador, porque finalmente nosotros en veterinaria manejamos demasiado bien todo esto. Lo que necesitamos que manejen son ellos, ¿verdad? Sí, porque realmente pasa, y yo creo que el doctor no me va a decir lo contrario, muchas veces el paciente humano llega a la clínica y se piensan un montón de cosas y como último quedan las opciones de las enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Sí. No siempre es el primer diferencial. Entonces, la idea es poder llegar más a los médicos, a las profesiones de blanco que puedan tener estas enfermedades zoonóticas ahí en su radar y poder identificar más rápidamente, ¿verdad? Más oportunamente. Entonces, fue por eso que llegamos al Hospital Universitario de San Lorenzo para poder desarrollar ahí el simposio. Me imagino, doctora, que, por ejemplo, el caso de esta profesional veterinaria que tiene un problema de hongos, creo que era que dijo, bueno,
Me imagino que habrá sido difícil también para ella que le diagnostiquen, que el médico le pueda diagnosticar más rápido con algo que de repente no se da, ¿verdad? Muy fácilmente, no suele... Pasa mucho en veterinaria, en lo que es hongo y en lo que son hemoparásitos, que el diagnóstico primario lo hace un veterinario. Sí. Y después con ese diagnóstico te vas a consultar al IMT, le decís, mira, esto tengo, y ahí se vuelve a hacer y ahí se valida. Sí, pasa mucho. Nosotros en mi casa tuvimos ese problema. A mi esposo le dio, lo curioso es que los dos manejamos el gato que se enfermó, ¿verdad? Le llevamos al veterinario, se le dio pomaditas y todo, y los dos le poníamos la pomada, el baño, lo que sea que dio el veterinario, hicimos los dos. Pero a él se le pegó el tema. Él tuvo hongo. Y en principio le dieron, fue el veterinario, le dijo, probá la misma pomada. Ponele a tu gato y vos también. Sí, probá un poco la misma pomada. Después, bueno, consultó con una doctora que le dio otra pomada también, pero al final fue lo mismo. Lo curioso es que a mí, nada, o sea, creo que tuve algo en la pierna y de ahí no pasó. En cambio, a él se le fue al brazo, la pierna y el brazo, ¿verdad? Eso depende mucho también de la resistencia individual, ¿verdad? Cada de las defensas. Exactamente. Que pudiera, pero fue simpático que tuvimos nosotros ese tema también con el tema de los honguitos. Nos pasa mucho que entre colegas nos diagnosticamos y después tenemos que ir a pelear con el médico para que nos crea, ¿verdad? Sí, es que es eso. Yo rescaté una perrita de la calle llena de sarna, ¿verdad? Por suerte yo en la casa tenía un galpón semi cerradito, bueno, con el techo y qué sé yo, y le até ahí y le traté ahí, ¿verdad? Le dejé ahí, teníamos por horas, le sacábamos un ratito para hacer sus necesidades y después de vuelta al galpón y separarle de otro perro y de la gente, ¿verdad? Entonces le tratábamos ahí y le pregunté al veterinario, yo preocupada a mi veterinario con la sarna, yo no me voy a contagiar, y me dice, no te preocupes, si se te pasa, a nosotros no se nos queda porque nos bañamos todos los días. Vos te bañas todos los días. Entonces, no se te va a quedar. Me dice, no te preocupes, con el baño no se te va a... Creo que te estás preocupando, te bañas todos los días. No se te va a quedar, me dice. Pues yo preocupada porque en realidad le hacía los cuidados sin guantes. Porque a veces tenía, a veces no tenía, y de repente ya era el horario de yo misma, él me enseñó a aplicarle, porque era todos los días que había que aplicarle, era una inyección. Entonces, obviamente me lavaba las manos rápidamente, ¿verdad? Y él se rió y me dijo, no, si te bañas todos los días no hay problema. Muy interesante todo lo que hemos conversado, Lili, esta mañana. Y la invitación está hecha. Vamos a pedirle a Walter que ponga de vuelta el flyer del doctor. Sí, las fechas 29 y 30 de agosto, entonces aquí en la cúpula, el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de Asunción. Esto es un congreso. Este es un congreso nacional de salud pública, donde las 16 unidades académicas van a estar participando. Sí. Va a estar Politécnica, así que vamos a estar ahí apoyando también como radio. Vamos a estar por ahí seguramente. Y vos sabés que nosotros lanzamos la semana pasada el link para prescripciones, tenemos 1200 prescripciones. Ya. Muchísimo. Excelente. No sé si se van a ir todos, ¿verdad? Porque a veces pero pero nos llama la atención el número, muchísimo. Bueno, pero si hay muchas inscripciones, aunque no vayan todos, imagínense la mitad, ¿no? Claro, ya sí, es mucha. Exacto. Porque si tenés 1000 tenés que esperar que tengan 300 a 500. Exacto. Sí, entonces ya es. Afortunadamente la cúpula, buen lugar. Tiene 800 más o menos. 800. Sí, entonces bien. Es súper. Y la semana de la zoonosis, entonces en septiembre, que seguramente vamos a seguir hablando, Lili, de esto. Sí, seguro que ella va a volver, vamos a tenerla de vuelta. Y en alguna oportunidad vamos a través de la doctora Andrea Caballero, lo vamos a tener de vuelta ya para otro programa. Hablemos de salud desde la Facultad de Ciencias Médicas. Es un espacio de la Facultad de Ciencias Médicas los viernes. Es con mi compañera Jenny Domínguez, pero el espacio de la facultad, así que ahí los tiramos. Miércoles y viernes. ¿Cómo? Miércoles y viernes. para venir también para veterinaria. Y para el Congreso de Seguridad de venido y entonces va a promocionar. Sí. No hay problema, doctor. Claro. Para promoción no hay problema. Claro. Sí, porque justo como solemos conversar los espacios aquí en Radio Aranduca por cada unidad académica,
tienden más a escuchar, como dijiste hace rato, lo del lugar a elección, Claro, ¿no? claro. Entonces, si eso se El levanta, público el es público es más ese de objetivo, ciencias básicas. digamos, de... Claro. Sí, Sí. sí. Bien, buenísimo. Así que está, pero la radio está para todos, ¿verdad? Abierta desde la universidad, está en Politécnica lo maneja, pero es para toda la universidad, así que está abierta Qué bueno. las puertas de la radio para todos ustedes, para lo que sea que estén haciendo, planeando, y cuando nosotros los necesitamos los vamos a estar Órdenes. molestando un Las órdenes poquito. estamos. Pero yo siempre les digo, es un recreo, vengan pensando que vienen Sí. a pasarse un espacio, un tiempo, ¿verdad? Transmitir conocimientos sí, también. pero de forma de lenguaje sencillo, sencillo, y dinámico, sí, y por sobre dinámico, todo. ¿verdad? Y sencillito, ¿verdad? Para que podamos entender todo. Muy bien, Exacto. estamos entonces. A mí me queda más bien que agradecerle a los doctores una vez más, un espacio para todos, como acaba de mencionar Lili, y resaltar lo de hoy, los invitados de hoy, Lili. Una doctora veterinaria. Egresada a la y UNA también. egresada Sí. a la UNA. Sí. Ella no es de la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero en sí siempre nosotros tenemos en cuenta también en Vete Informa invitarle a profesionales del Centro Antirrábico Nacional, que recordame, doctora, antes era Centro Antirrábico Nacional. Con ese nombre. Se creó inicialmente con ese nombre. Ahí está, porque la gente lo conoce así. Sí. Entonces, aclarar ahora que se llama, lo que me habías mencionado, Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional. Así mismo, así Entonces, mismo. para que la gente quede con eso, ¿verdad? Y ya. Y que está acá en el campo Siempre de la UNA. acá en el Está en campo. el campus. Sí, Siempre Eso se sí. genera esa confusión porque el Programa Por eso. Nacional de Zoonosis, si bien es dependiente del Ministerio de Salud, funciona acá en el Aquí en campus el de la campus, UNA, Pero se en el funciona. área de la Facultad de Veterinaria. Entonces dicen el Centro Antirrábico de Veterinaria, ¿verdad? No. No Sí. es así. Trabajamos, articulamos Ujú. súper, ¿verdad? Con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Constantemente estamos, porque es la que más tiene que ver con lo que nosotros Claro. llevamos adelante, con las vigilancias que llevamos, pero somos una Del- unidad del Ministerio de Salud. sí. Y Así el mismo. médico de humanos. El médico humano, Exacto. sí. Humanos. Otra especie. De nuestra especie. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que se tomaron para estar aquí y, como decía Lili, para transmitir conocimiento. Gracias también a vos que estás del otro lado escuchándonos a través de desdeparaguay.com, y también pueden ver todo este programa de vuelta en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también en el Facebook nos van a encontrar como Radio Aranduca. Gracias también al trabajo de Walter Mireles. Soy Lili Bunset y fue un placer compartir contigo esta mañana con mis invitados. Chao, chao. Nuestros invitados, perdón.